Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del libro del Apocalipsis y nos detenemos en los capítulos 17 y 18. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 17, el versículo número 14, que dice: Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Este texto del Apocalipsis a mí me resulta sumamente atractivo porque, si os fijáis, este capítulo 17 está hablando de Babilonia, está hablando de aquel enemigo de Dios que a lo largo de los siglos se ha manifestado contrario a Dios. Aquí vemos a esta Babilonia que está ilustrada con la figura de una mujer contraria a la que vemos en el capítulo 12 del Apocalipsis, que representa a la iglesia verdadera. Vemos en este capítulo también a aquellos grandes de la tierra que se alían con Babilonia para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Y entonces, en medio de ese caos, en medio de esa persecución, nosotros nos encontramos con el Señor, que es presentado como triunfador en contra de estas alianzas humanas que quieren destruir el reino de Dios. Y se nos dice que Él es el vencedor, que Él es el triunfador, pero se nos dice también que aquellas personas que acompañan a Jesús, o sea, sus hijos, sus discípulos, su pueblo, ellos son llamados elegidos y son llamados fieles. Y a mí me resulta muy atractivo el hecho de que el Señor considere que cada uno de los miembros de su pueblo son personas elegidas, pero tal vez sea mucho más atractivo ver que esas personas elegidas por Dios son personas fieles. En un momento en la historia de la humanidad en la que la fidelidad no tiene un gran valor social ni siquiera moral, y donde, si nosotros profundizamos en las personas, nos damos cuenta que poco encontramos de fidelidad en las personas. Y a mí me gustaría que tratáramos de no entender este concepto exclusivamente en relaciones de pareja, porque evidentemente hoy en día hay mucha carencia a nivel pareja de fidelidad, pero es que la fidelidad es un concepto absoluto. Yo soy fiel en todas las cosas, inclusive cuando nosotros leemos la palabra, recordamos aquel texto en los evangelios que nos dice: porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. La realidad es que una persona fiel es fiel en todos los aspectos de su vida, cuanto más en el aspecto espiritual. Y alguien podrá decir: pastor, yo no soy una persona infiel, yo creo en el Señor Jesús, yo asisto a la iglesia, yo estudio, pero ¿somos realmente fieles? ¿Podemos decir que nos negamos a vivir como vive el mundo, a pensar como piensa el mundo, a guardar en nuestra mente y en nuestro corazón formas de entender la religión ajenas a la palabra de Dios? La fidelidad es un valor importantísimo delante de nuestro Dios. El propio Jesús en el libro del Apocalipsis se presenta como fiel, y esto a mí me hace pensar mucho. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.